Queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar una vez más. Ahora precisamente con nuestro estudio de 2 Corintios en el capítulo 5, versos del 2 al 5, ¿verdad? Y bueno, hemos estado ya hablando, de hecho iniciamos ya con antelación el capítulo 5, ¿verdad? En el verso número 1. Hoy, bueno, pues el título de nuestro estudio se llama En espera de nuevas vestiduras. ¿Por qué en espera de nuevas vestiduras? Bueno, porque hay que entender que cuando nosotros, si Dios nos permite alcanzar el reino de los cielos, bueno, pues el mismo cuerpo que tenemos aquí terrenal, pues esto no alcanza para vivir en el reino de los cielos. Así que podemos ver claramente que después de que el apóstol Pablo ya inició hablando precisamente en el verso número 1 de este capítulo 5 de la morada terrestre, que es nuestro cuerpo terrenal, que es igual de frágil, igual de temporal que una tienda de campaña, refiriéndose a que es endeble, ¿verdad? Y que en su momento, bueno, pues también habla del poco tiempo que tenemos que vivir en esta tierra, puesto que la intención de Dios para nosotros, aquellos creyentes, pues es que vivamos eternamente. Bueno, pues Pablo dice que después de morir aguardaremos precisamente para nuestra resurrección en lo espiritual, pero con la esperanza de ser revestidos en un cuerpo de resurrección como Moisés y como Elías aparecieron revestidos con cuerpos celestiales en el monte de la transfiguración, juntamente con mi Señor y Salvador Jesucristo, que estaban ahí, ¿verdad? A pesar de que ellos estaban esperando un cuerpo resucitado. Por ello entonces les invito a que vayamos ahí con nuestras Biblias al capítulo 5 de 2 Corintios. En el verso, leemos desde el 1 y luego el verso 2. Y dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bueno, aquí vamos a exponer un primer punto en donde nuestras vestiduras nuevas que Dios nos dará serán para vivir en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Pablo recalca el hecho de que al estar viviendo dentro de nuestros cuerpos físicos, como ya dijimos, endebles, frágiles y temporales, bueno, hay un dolor, hay un desconsuelo interno, y esto se convierte en una necesidad y un anhelo para el alma de todo creyente por la fe en Jesucristo. Porque en su momento todas las almas son afligidas, todas aquellas personas que tienen un cuerpo, o sea, todos los seres humanos que tenemos un cuerpo, pues somos afligidos por enfermedad, por necesidad de alimento, por frío o por calor, o por necesidad de agua, o por necesidad de sed, por cualquier cosa. Entonces tenemos un cuerpo bastante endeble. Entonces, si nosotros podemos ver cómo es que también el apóstol Pablo lo menciona directamente en la epístola a los Romanos en el capítulo número 8, vemos que en 8:22 menciona la misma intención y dice en Romanos 8, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno ve a qué esperarlo. Entonces vemos claramente cómo es que el Señor aquí nos está mostrando que la esperanza que tenemos, y el mismo apóstol Pablo está diciendo, bueno, la presencia del Espíritu Santo en el creyente solo es el anticipo de la gloria futura que incluye la resurrección de un cuerpo,
que no será físico, sino espiritual para todos los creyentes. Así que después de la muerte nos espera un revestimiento de la inmortalidad, o sea que Dios dará una ropa para vestir solo para sus escogidos y que puedan vivir en el reino de los cielos. Y esto, bueno, si vamos ahí a 1 Corintios en el capítulo número 15, vamos un poquito hacia atrás, ¿verdad? Capítulo 15, en los versos 53 y 54, vemos cómo es que el apóstol Pablo también vuelve a mencionar y dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible, o sea, hablando de nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que para vivir en el cielo es necesario hacer un cambio en nuestro cuerpo corruptible y finito. ¿Y por qué? Porque es algo que en su momento está corrupto y que se enferma, y necesitamos tener otro cuerpo diferente que no se corrompa, que sea eterno para darnos vida nueva. Entonces, si queremos vivir nosotros eternamente, necesitamos ser partícipes de una transformación en Jesucristo, creyendo por la fe en Él. El verso 54 también menciona más allá de todo esto y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción, estoy en 1 Corintios capítulo 15, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea que cuando la acción de Dios que haga sobre nosotros al resucitar a los muertos creyentes y al transformar a los vivos que estén en el momento cuando Él venga en su segunda venida, bueno, pues la muerte en su momento va a ser derrotada de forma total y final, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, al momento de decir, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, está utilizando un verbo en griego que se llama, esta es una palabra dominguera, ¿verdad? Ependusastai, que significa ser recubierto, o sea, significa poner una ropa por encima de la que ya llevamos. O sea, que en su momento aquellos creyentes van a ser revestidos y no quedarán desnudos como aquellos que no son creyentes en Jesucristo, como lo menciona precisamente el verso número 4 de 2 Corintios en el capítulo 5, verso 4. Dice así: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, hablando de nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces podemos ver claramente cómo es que muchas personas que no conocen del Señor, sencillamente por haberle dado a la espalda y no haber puesto su fe en la persona de Jesucristo, llegarán directamente al gran juicio, ¿verdad?, del trono blanco, pues mostrando su vergüenza delante del Señor. Entonces podemos concluir aquí claramente que Dios va a traer el resguardo de una promesa para cada uno de los creyentes cuando nosotros, por la fe en la persona de Jesús, de nuestro Salvador, bueno, pues nos dé unos cuerpos revestidos. Y entonces pudiéramos pensar, ¿sí?, que el entusiasmo que tenemos nosotros de aguardar por este regreso de mi Señor es para que en su momento nuestros cuerpos, que ya están inertes, van a ser glorificados, ¿verdad? Y vamos a ser transformados en nuestra personalidad para alcanzar directamente la vida eterna en el reino de los cielos. ¿Con qué? Con un cuerpo glorificado, como lo dice también 1 Corintios en el capítulo número 15, verso 51. Ahí donde estábamos, pero váyanse ustedes en el verso 51. Y dice aquí la escritura: he aquí os digo un misterio. O sea, algo que solamente fue revelado para el apóstol Pablo
y que en su momento fue revelado en el Nuevo Testamento y que no había sido revelado con antelación a nadie, o por lo menos no hay un registro en la Escritura que diga que fue revelado esto a otra persona, ¿verdad? Entonces dice aquí, os digo un misterio, o sea, algo que no había sido conocido. No todos dormiremos, ¿verdad? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, ¿verdad? Entonces vemos claramente cómo es que aquí debe de haber un entusiasmo en nosotros mismos de guardar el regreso de mi Señor Jesucristo, porque vamos a tener unos nuevos cuerpos o unas nuevas vestiduras celestiales y seremos transformados en un instante, como dice claramente aquí en el verso número 52 de Primera de Corintios, el capítulo 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces vemos cómo es que claramente el Señor le muestra al apóstol Pablo lo que tenía que revelarnos. Inclusive, si ustedes van a la epístola a los Efesios, también menciona en el capítulo 3, pero de Filipenses, vamos a Filipenses en el capítulo 3, ¿verdad? Verso 21, ¿sí? Leemos desde el verso 20, dice Filipenses en el capítulo 3, verso 20-21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, aquí está hablando el Señor a través del apóstol Pablo y está diciendo, bueno, Cristo va a tomar nuestros cuerpos físicos y que están sujetos a la incapacidad, al deterioro, a la muerte, ¿verdad? Y los va a convertir en cuerpos glorificados. O sea, dicho de otra forma, toda persona que muera por la fe de la persona de Jesucristo y que esté inerte en algún lugar, bueno, pues a pesar de que ya se comieron los gusanos el mismo cuerpo, bueno, pues Dios va a transformar este cuerpo en un cuerpo glorificado para poder estar cohabitando en el reino de los cielos. En resumidas cuentas, podemos sacar una conclusión que Pablo nos enseña, que el alma del creyente, ¿verdad?, duerme hasta el día de la resurrección y que en su momento, cuando vuelva mi Señor Jesucristo, será resurgido en un cuerpo glorificado, como dice Primera Tesalonicenses en el capítulo 4. Vamos para allá. Primera a Tesalonicenses, a los de Tesalónica, en el capítulo número 4. Los versos 14 y 15. Y dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Hablando de que aquellos que han muerto en Cristo, bueno, están dormidos y no han muerto, ¿verdad? Y están en espera de la resurrección cuando venga Cristo en su segunda venida. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, estas no son palabras de Pablo, sino son palabras del mismo Señor Jesucristo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, que está diciendo aquí la Escritura, que conjuntamente y después de aquellos que estén dormidos, que estén muertos, bueno, seremos nosotros arrebatados en las nubes para que nuestros cuerpos sean transformados. Amén. Entonces podemos ver claramente que el creyente, al morir, su espíritu se va directamente a la presencia del Señor y su alma duerme directamente aquí en algún lugar espiritual que no dice precisamente la Escritura cuál es el lugar. Vayan por favor a Hebreos en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versos 27.
dice así la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí hablamos claramente cómo es que el Señor, después de que todas las personas mueren, ya sean cristianos o no creyentes, ¿sí?, o impíos, y aquellos que son verdaderamente creyentes, bueno, todos van a ir a un distinto lugar, pero lo cierto es que nadie se va a escapar de estar directamente en la presencia de Dios para ser juzgado. En el caso de los creyentes van a ser enjuiciados respecto a sus acciones, ¿sí? Y en el caso de los mismos no creyentes, bueno, será enjuiciado para el fuego eterno, y ya no habrá oportunidad de cambiarse de estos a este lugar que será el cielo, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a nuestra segunda exposición, que dice ahí el verso número 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, así lo dice el verso número 3 de segunda a los Corintios en el capítulo 5, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué debemos de considerar con esto? Bueno, nuestras vestiduras serán para cubrir el alma. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto de no seremos hallados desnudos? Bueno, en la antigüedad los filósofos griegos, como el caso del mismo Platón o el mismo Filón, ¿verdad?, que eran antes inclusive del mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, ellos enseñaban que el cuerpo estaba cubierto, o más bien el cuerpo era lo que aprisionaba el alma o lo que encubría el mismo alma. Entonces, pero el alma estaba prácticamente prisionera del mismo cuerpo, y el alma deseaba salir en cuanto pudiera. Por ello es que muchas personas deseaban en su momento hasta morir, pero no sabían precisamente a qué lugar iban a llegar. Ahora, el apóstol Pablo enseña a partir del Nuevo Testamento que el estar desnudo habla precisamente de un punto de vista de vergüenza, que esta vergüenza de estar desnudo delante de Dios significa que es la culpa del juicio por el pecado. Es la culpa por haber tenido acciones indignas delante del Señor en cuanto a la moralidad precaria, en cuanto a la inconsistencia de sus acciones, en cuanto a su soberbia y altivez de no querer conocer al Señor y mucho menos humillarse y arrepentirse de todo su pecado. Entonces, cuando menciona el apóstol Pablo respecto a esta alma desnuda, significa que el ser hallado desnudo, muchas personas van a ser hallados cuando no conocieron al Señor, y que sus cuerpos no serán glorificados, sino que sencillamente serán echados su alma y su espíritu al fuego eterno. ¿Por qué? Por ser indignas de estar en la presencia del Señor e indignas de estar en el reino de los cielos. Por ello es que en Mateo 22, en el verso 11 al 14, y vamos para allá, Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 22, permítanme que yo llegue. Si alguien tiene duda, con gusto el domingo, podemos seguir ampliando todo este tema para que quede un poco más claro. Dice el Evangelio de Mateo en los versos 11, ¿sí?, al 14, dice así: y entró el rey, y esto habla precisamente de la parábola del rey, en cuanto a que el alma de muchas personas van a estar desnudas delante del Señor, y que la vergüenza que muestren por no tener un cuerpo glorificado y no haber sido revestidos, ¿sí?, para el resguardo de esta alma, van a ser echados fuera del reino de los cielos, para entonces sí ser echados al fuego eterno. Y en la parábola del rey que invitó a las bodas, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?
mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué es lo que está exponiendo aquí el Señor Jesucristo? No hay forma de que alguien se brinque la reja, que hagan portazo y que entren todos así, como entran en los estadios, ¿verdad? Sin pagar boleto, o que tengan una palanca o un puente diferente. No, 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 no. Todas las personas que quieran entrar al cielo, hay varias condiciones para ello. Y lo primero es aceptar a mi Señor Jesucristo como Salvador, arrepentirse de sus pecados. Y después el Señor otorgará esas vestiduras, nuevas vestiduras, para que sea cubierto el alma y para que la persona no sea avergonzada por sus actos, por sus prejuicios, por su inmoralidad que llevó y porque nunca se arrepintió. Entonces de esto es de lo que estamos hablando. Si leemos una vez más el verso número 3 juntamente con el verso 4, dice allí: así pues, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Estoy en 2 Corintios en el capítulo 5 y dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, hablando de nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, son las mismas palabras del verso número 2 y comenta el apóstol Pablo que existe una preocupación y una incertidumbre en todo creyente, a pesar de saber que estamos seguros de tener la salvación en la persona de Jesucristo, y que aquí también el creyente debe de ocuparse en ser fiel y ser obediente a nuestro Dios, ya que la decisión de ser revestidos solo es de Dios, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con nuestras acciones, ya después de ser creyentes, y que nuestra moralidad tiene que ser bastante alta, y nuestra moralidad alta la reflejamos a través de nuestra buena comunión que tenemos con el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué tipo de moralidad tenemos, y si tú te quieres calificar poniéndolo en una escala del 1 al 10, tú puedas saber si estás aprobado para alcanzar esas vestiduras. Y si no estás aprobado, bueno, tenemos que ocuparnos en buscar esa obediencia, esa comunión, esa santidad, y sobre todo pedir perdón por todas nuestras acciones delante del Señor. ¿Para qué? Para que entonces alcancemos estas vestiduras nuevas que cubran el alma nuestra, ¿verdad? Dice la segunda parte del verso 4: porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo desea ser cubierto en su cuerpo de resurrección, ¿verdad? En un cuerpo que venga a ser resurgido solamente por lo que Dios disponga, porque cuando nuestro cuerpo terrenal está muerto e inerte, el alma queda en una etapa de estar completamente desnuda, como ya vimos en el caso de los impíos, y que también en el caso de los creyentes llegará un tiempo en que estén en esta etapa. Así que el deseo de todo creyente será el poder contemplar nuestra resurrección de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Cubierto de la gloria eterna, y en su momento sabiendo que la promesa la tenemos de parte del Señor. Amén. Número 3, mis queridos hermanos, nuestras vestiduras serán para alcanzar la vida eterna. El verso número 4 dice: para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para todo creyente, ¿verdad? La victoria sobre la muerte es muy importante, ya que nuestra esperanza está puesta en ello. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de Jesucristo alcanzaremos la vida eterna, y esto por la fe en quien hemos creído. Pero esto nos ha sido prometido desde el Antiguo Testamento. Miren, vayan ustedes al libro de Isaías, en el capítulo número 25, Isaías. Recuerden que Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 25, versos 8 y 9. Y dice aquí
el profeta Isaías, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos, ¿verdad? Porque la mano de Jehová reposará en este monte. Vemos claramente cómo es que el Señor lo promete. En 1 Corintios, si volvemos a regresar, si regresamos a 1 Corintios, en el mismo capítulo 15, de los versos 52 al 54, ya podemos darle más sentido a todo lo que hemos estado estudiando. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que todo lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, hablando del cuerpo físico respecto al cuerpo espiritual. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. O sea que ya no habrá muerte para todos los creyentes. ¿Por qué razón? Porque se puede decir que con la muerte nuestro cuerpo físico descenderá a una tumba o a la tierra, pero ya no va a poder ser sometido a la esclavitud del pecado. Pero para los que no son creyentes, ¿verdad? Estos serán sometidos al fuego eterno. Pero el creyente va a ser renovado y glorificado a través de la persona de Jesucristo en su venida. Así que el creyente triunfa sobre el poder de la muerte y sobre todo poder terrenal en esta tierra. ¿Por qué? Porque se sometió por la fe a la persona de Jesucristo. El mismo Juan da testimonio de mi Señor Jesucristo y dice en Juan 1, vamos por favor al Evangelio de Juan, recuerden que es el último de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el capítulo 1, verso 4, dice así, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús, siendo la vida, venció directamente a la muerte, pues en su momento vence a la muerte en una cruz y destruye el poder de la misma muerte al momento de venir a resurrección. Vayan ustedes, por favor, a Hebreos en el capítulo número 2. Hebreos 2. Sé que algunos a veces no tienen la destreza para estar moviendo la escritura, pero esto nos ayuda a que podamos seguir ejerciendo un poquito más nuestra capacidad para ayudarnos a conocer más de los libros de la Biblia. Y dice así, Hebreos 2 en el verso 14 y 15, dice así, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto habla precisamente de que Dios, al momento de llegar nosotros a conocer a la persona de Jesucristo, no debiéramos temer a la misma muerte, ya que tenemos la promesa de que alcanzaremos la vida eterna, aunque desde luego que humanamente tenemos esa intención de poder siempre estar preocupados que nunca nos pase nada, porque somos seres humanos, pero Dios nos da la promesa de que siempre Él nos da el don de la vida eterna mediante su Hijo Jesucristo, ¿verdad?
Vayan ustedes, por favor, a Primera de Juan. Y con esto ya estamos concluyendo. Primera de Juan, en el capítulo número 5, versos 11 al 13. Dice así, Primera de Juan 5, versos 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos da, que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hablando de que todos aquellos que no conozcan de Jesucristo, bueno, se van a ir al fuego eterno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo, como dice claramente en esta misma epístola de 2 a los Corintios, en el capítulo número 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que todavía Dios, a pesar de nuestra corrupción, a pesar de nuestra depravación, a pesar de nuestra condición humana, baja, perversa, soberbia, altiva, llena de mentira, bueno, Dios todavía aún nos da la magnífica oportunidad, ¿verdad?, de poder llegar a sus pies, alcanzar el cielo, pero solamente a través del arrepentimiento y de creer en su Hijo Jesucristo. Y con todo ello, mis queridos hermanos, nos lleva a este último punto del verso número 5, que nuestras vestiduras son un propósito precisamente de Dios. Dice el verso 5 de 2 a los Corintios 5, ¿verdad? Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dios mismo es quien nos ha preparado para este propósito, dándonos a su Espíritu como garantía, ¿verdad? O sea que el trabajo diligente que realiza Dios con alguien, o como lo hizo contigo, conmigo, es como el instructor que prepara a un estudiante de forma anticipada, ¿verdad?, para que llegue a su graduación, para que sepa ejercer su trabajo y también para que salga aprobado después de un examen. Entonces, vemos cómo es que la vida del apóstol Pablo es un buen ejemplo para entender todo ello, en donde Dios lo preparó para el servicio misionero, para un servicio ministerial, una formación y una experiencia en donde claramente su conversión le llevó a la cúspide de poder llevar a cabo completamente su vida entregada al servicio de nuestro Dios. Y esto nos debe de desafiar a nosotros mismos a considerar que si bien el apóstol Pablo llegó a tener numerosas tribulaciones, numerosas pruebas, estas mismas le sirvieron para ser candidato y alcanzar el reino de los cielos y la gloria eterna. Entonces, para nosotros significa que todas las pruebas, todo lo que estamos viviendo en esta tierra el día de hoy y aún todo lo que nos falta por vivir y que algún día Dios nos llame directamente a su presencia, bueno, son prácticamente todas las instancias necesarias que Dios permite que vengan a nuestra vida para que nosotros seamos preparados, edificados, doctrinados y alcancemos el reino de los cielos de forma aprobada y no precisamente que lleguemos reprobados. Entonces debemos de darle gracias a Dios por todas las tribulaciones, los apuros, las necesidades, a veces las mismas enfermedades, inclusive a veces algunos otros, hasta la misma muerte. El estar preparados para la muerte les ayuda a arrepentirse, a ponerse a cuentas con el Señor y a buscarle de todo su corazón y recibirle como su Señor y su Salvador. Que sea nuestra promesa para aquellos que hemos llegado a los pies de mi Señor Jesucristo, que nunca nos apartemos y que consideremos que todas las pruebas Dios las utiliza para glorificar su nombre y para llevarnos algún día al reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor Dios. Infinitas gracias, porque en medio de toda tribulación, tú nos trajiste, Señor, en el momento preciso,
cuando tú deseaste que nosotros pudiéramos conocerte. Para algunos en medio de tribulaciones, para otros en medio de enfermedades, para otros tal vez porque fueron invitados a una iglesia o tan solo poder escuchar del Evangelio. Pero tú lo hiciste, Señor, para traernos a tus pies y nos sigues preparando para que algún día alcancemos el reino de los cielos. Gracias, Dios, por habernos hecho escogidos, por darnos unas vestiduras nuevas y estamos en espera de ellas para cuando tú lo decidas, para cada uno de los creyentes en todo el mundo. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias por ello. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.